Ok. Que Dios los continúe bendiciendo en esta tarde. Ya hemos orado, ya hemos cantado. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes, a modo de introducción, un tema muy interesante, que tal vez nunca se ha predicado mucho en los que crecimos en la iglesia cristiana, pero que tiene mucho sentido en los últimos tiempos. Y le he titulado Efraín vuelve a casa. La pregunta del siglo es, ¿quién es Efraín? Y el otro cuadro, necesitan la luz para la cámara solo. ¿Quién representa el hijo pródigo? Y vamos a ver la similitud que tienen los dos. Como usted puede ver, el profeta aguanta dos palos. Uno tiene el nombre de Efraín y el otro de Judá. Ustedes no lo pueden ver. Y el otro es el hijo pródigo cuando... la parábola de los dos hijos cuando el hijo menor vuelve a la casa. Para poder entender esa historia, la historia de Dios comienza con una familia y al final de los tiempos va a terminar con una sola familia. Y el Señor dijo a Abraham en el libro de Génesis: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán, y la última frase es muy importante, benditas todas las familias de la tierra. Porque nosotros en nuestra traducción, en el inglés o en el español, no dice la riqueza de la palabra de Dios en el idioma hebreo. Cuando Él le dice, vete de tu tierra, literalmente lo que el Señor le está diciendo a Abraham es, váyase porque le conviene. Y cuando dice, benditas todas las familias, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, quiere decir en el hebreo, que tus descendientes, oigan esto, se mezclarán entre todas las familias de la tierra. Tus descendientes se mezclarán entre todas las familias de la tierra. Conocemos la historia de Israel, entonces vamos a aclarar un poquito quiénes son estas familias de la tierra, yendo al Brit Hadashah o al que se conoce como el Nuevo Testamento. Y todos conocen la historia de Pablo, Saúl, como él, cuando vino este mover mesiánico en Jerusalén y en Galilea, y Yeshua se presentó, él era una persona muy estudiada, de que de pequeñito había estado a los pies de Gamaliel, Gamaliel seguía la tradición de Hillel en cuanto a las enseñanzas. Una persona muy estudiada. Y cuando él va para Damasco, ya conocemos la historia, con cartas, y dice que sacaba el pelo a la gente de las congregaciones, de las sinagogas. Entonces, él tiene una experiencia muy particular. Y es en este caminar de Pablo que el misterio de las edades, por miles de años que estaba escondido, se va a dar a luz. Y el misterio era que los gentiles iban a ser incluidos en el pacto y las promesas de Abraham. Entonces vamos a ver armando el rompecabezas. Todo esto que estoy diciendo se va a relacionar en algún momento. Ananías era un hombre justo, una persona, un judío muy devoto al Señor, un profeta, y el Señor le habla a él. Dejamos la escena cuando Saulo tiene esa gran experiencia con Dios y no puede ver, lo tienen que llevar a la ciudad, y él le dice a Ananías, vaya y ore por él. Y él le dijo, Señor, yo conozco, he oído hablar de él, es más, él tiene mucha autoridad, mucho poder en su mano. Y es una persona demasiado peligrosa para que yo vaya.
Y hay algo que dice el Señor en su palabra en este capítulo que es fuera de serie. En el versículo, la luz llegó, 15 dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido, oigan esto, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando usted lee esa porción de esa manera, ¿cuántos pueblos se nombran? A ver, ¿cuántos pueblos se nombran? It's not a trick question. ¿Cuántos pueblos se nombran? Pareciera que se nombran 3, ¿no? Los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y hay algo fabuloso, que en el griego, de donde se tradujo nuestra versión, la preposición y, o conjunción y, donde dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, está mal traducido. En lugar de la letra I, ¿sabe qué tiene que ir la palabra? Ambos. Esa es la traducción correcta. Entonces vamos a leerlo con la traducción correcta que dice, pero el Señor me dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia, oigan ustedes, de los gentiles, de los reyes, ambos los hijos de Israel. Ahí sí que cambia todo el panorama, ¿cierto? ¿Cómo es eso? En el griego dice ambos los hijos de Israel. Entonces vamos a ir caminando en la escritura y nos encontramos, vamos a ver quiénes son estos gentiles. Encontramos la parábola de los 2 hijos. Y sabemos la historia, los 2 eran judíos, los 2 vivían en la tierra de Israel, bajo la Torá. Hay algo muy importante, que los 2 son hijos. Los 2 tienen derecho a la herencia. Y tienen un mismo papá. La historia dice que el hijo menor le dijo, papá, es tiempo de que yo me independice, deme el dinero, deme la plata y yo me voy. Y cogió la herencia y fue, ¿y qué hizo? Se prostituyó en medio de los gentiles. Él no se quedó en la tierra de Israel, se fue en medio de los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué quería comer él cuando tenía hambre? Las algarrobas de los cerdos. Usted no encuentra ningún judío criando cerdos. ¿Cuál es la herencia que Dios le dio? Es la Torá, es la palabra. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé o a Jehová. Y que esa palabra, esa sabiduría, dice la sabiduría, yo estaba con él antes de que se fundaran los mundos. Yo estaba con él, dice la sabiduría. Y en la palabra dice la sabiduría es mejor que la riqueza, que la plata y que el oro. Entonces entendemos que él cogió la palabra y la desperdició. Pónganse ustedes a pensar a través de los siglos, del contexto donde nosotros venimos. Algunos vienen de una tradición cristiana, algunos vienen de una tradición católica. De cualquier manera, venimos de una trascendencia muy apartados de la Torá, de la palabra del Señor, con prácticas que no estaban incluidas en la palabra del Señor. Es muy interesante esto, porque dice lo mismo de Efraín, el menor era muerto y ha resucitado. ¿A quién representa el hijo menor? Ustedes decían, pues, cuando el Señor dijo esta parábola, ¿a quién se la dijo? Él no le estaba hablando a lo que conocemos, lo que se dice tradicionalmente como la iglesia. Hay una experiencia, sí, que nosotros nos hemos apartado del Señor y hemos vuelto al Señor como el hijo pródigo, dicen. Pero Él estaba hablando al pueblo de Israel. Y había una discusión
con los escribas y los fariseos. Les dice que le estaba hablando a los escribas, los fariseos, a los que cobraban impuestos y a los pecadores. Unos guardaban la palabra, otros no. Entonces, esta parábola es para los hijos de Israel. Pero ¿a quién representa el menor? ¿Qué hizo el hijo menor? And don't pay attention to all those English words. Okay. Él se fue, y la Biblia dice cuándo, pero por mucho tiempo, era una herencia muy grande, él tenía dinero para mucho tiempo, se prostituyó, se mezcló con los gentiles. Y dice, deseaba comer comida que no era kosher. Llegó hasta ese punto de que se olvidó todo lo que había aprendido en su tradición, en lo que la palabra de Dios decía de los alimentos puros e impuros. Él sabía la diferencia. Cuando yo pienso, y voy a tratar de probar esto con la palabra, que nosotros somos Efraín, que nosotros somos ese hijo pródigo que se apartó de la palabra a través de las generaciones. No es cierto que nosotros crecimos comiendo cosas que la Biblia no ¿cómo se llama? ¿No aprueba? ¿Sí o no? Muchos de ustedes vienen de tradiciones donde hacían altares, usaban ídolos, ¿sí o no? Entonces, él se va y desperdicia la palabra que Dios le había dado. Él perdió su identidad. Vea si perdió la identidad del hijo pródigo. Dice, yo me voy a ir para la casa de mi papá. Mi papá tiene dinero y él tiene muchos jornaleros. Yo sé que yo puedo hacer el trabajo. Yo no tengo que comer la comida de los cerdos. Por lo menos que me llame uno de sus jornaleros. ¿Cómo lo llamó papá? Papá lo llamó hijo, porque nunca dejó de ser hijo. Había salido de sus entrañas, nunca dejó de ser hijo. Cuando él llega, y hay toda una cosa profética, y hay que unir esto a muchos pasajes. Usted sabe que la palabra de Dios, y como Yeshua dijo, como yo venía dicho muchas veces, que Moisés habló de mí. Entretejido en las historias de la Biblia, usted va a encontrar aspectos mesiánicos del Señor. Y esto es uno de ellos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Él perdió su identidad porque ya no se consideraba parte de la casa. Pero su papá la llamó hijo. Y algo muy interesante sucede. Papá lo recibe y le muestra su perdón, le pone vestido limpio, le pone un anillo y le mata el becerro más gordo, el mejor. ¿No es cierto que cuando nosotros volvimos nuestros ojos al Señor, de verdad, de corazón? Un hermano decía, hay muchas denominaciones, y yo he estado en algunas, donde usted no tiene que aceptar al Señor, usted no tiene que hacer ninguna profesión de fe, solamente con bautizarse es suficiente. Pero cuando hemos llegado al Señor, papá nos recibe. ¿Y cómo nos muestra el perdón? Limpiándonos de toda la inmundicia que traíamos, nos da vestidos nuevos y les pone un anillo. Pablo dice que son las arras, es la garantía que nosotros tenemos de nuestra redención. Y tiene que morir un cordero para celebrar la vida y la resurrección de este hijo que el papá dijo estaba muerto y ahora ha sobrevivido. ¿Ven el cuadro del cordero? El cordero tuvo que morir en lugar del hijo pródigo. Cuando llegamos a esta parte, la pregunta es, ¿quién es Efraín?
Los que tuvimos la dicha, y ahora entiendo perfectamente por qué en la otra célula estudiamos varios libros de la Biblia, incluyendo el libro de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y estudiamos un poco la historia de Israel. Nos dimos cuenta que después de Salomón, cuando Salomón murió, el reino se dividió y 10 tribus, las del norte, se llamaban Israel, y las 2 tribus de abajo, Benjamín y Judá, eran las tribus del sur. Y hubo una división, pero marcada entre los dos. La Biblia dice que Efraín vino a ser el líder de las 10 tribus. Si usted, creo que es en el capítulo 49 de Génesis, lee cuando el papá habló proféticamente de cada uno de sus hijos. Y él, cuando llega a José, José le trae a Manasés y Efraín para que los bendiga, porque ellos sabían que las bendiciones de Dios se cumplían. Él le trae a Manasés, que era el primogénito, y él pone su mano derecha en Efraín y la izquierda en Manasés. Y dice que José se molestó. Dice, no, papá, el primogénito es Manasés. Y él le dijo, sí, yo lo sé. Él será un hombre grande, pero el mayor servirá al menor. Y haré naciones grandes, muchas naciones de él. ¿Ok? ¿Qué pasa con Efraín? El libro de Oseas, yo les recomiendo que se lean el libro de Oseas completamente para que entiendan las profecías. El libro de Oseas, para que entiendan todo eso que les estoy diciendo. Efraín se va de su casa. Después de la muerte viene el rey de Asiria, después el rey de Babilonia, y las tribus se van, se esparcen por los confines de la tierra. Y había una profecía que el Señor había dado antes de que esto sucediera. Y en Oseas dice que Efraín iba a ser errante, iba a estar en otras tierras. Y a veces yo me pregunto de cuántas naciones y pueblos y lenguas el Señor está añadiendo al olivo original, donde está la raíz, ¿verdad? Su pueblo. Oseas dice también que Efraín fue dado a los ídolos. Si ustedes leen esas escrituras, completamente lo abominable, lo despreciable que es para el Señor, esas cosas, Efraín las hizo. También dice que el rey con Jeroboam le dijo a los de las 10 tribus de Israel antes de que desaparecieran, ¿para qué ir a Jerusalén? Vamos a Samaria. Hizo un becerro, dice, este es el que te sacó de Egipto también. Empezó a corromperse, los estatutos que Dios había dado, los echó por la tierra. Efraín sería errante. Pero ahí no termina la historia. Algún día Efraín volvería a él. El Eterno llama a Efraín de vuelta a casa. Ese es el símbolo de él. A cada tribu Dios le dio un animal o una representación. Ese es el símbolo de Efraín. Yeshua viene, cuando él está hablando, él dice, él vino por las ovejas perdidas de Israel. Por esas 10 tribus que se habían apartado de la Torá. Y hay algo que yo quisiera que usted, este sí lo vamos a leer, si Yuveni, por favor, me lee. Naya, sí esto es muy importante, yo creo que nunca lo habían visto. Vayan al libro de Juan en el capítulo 11. Juan 11. By the way, cuando usted lee el libro de Oseas o Jeremías o Ezequiel, dice que Efraín, Dios lo llama del desierto, lo ata con cuerdas de amor, lo llama a que vuelva a él. ¿Qué dice ahí? ¿Todo el capítulo?
No, Juan 11, del 49 al 54. Escuchen. Ok. Dice, entonces uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote en aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Ahí, escuchen eso. A los hijos de Dios que estaban esparcidos. Ajá. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Por lo tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín. Hello. Y estaba ahí con sus discípulos. ¿A dónde se fue? A una ciudad que se llamaba Efraín. Porque es tipo y sombra. Es interesante, dice que Yeshua ya se puso como un velo, porque ya no andaba abiertamente entre ellos. Y no es cierto que, aunque siempre ha habido un remanente fiel, se abrió el espacio para los gentiles con la muerte del Mesías, para todos aquellos que estaban esparcidos. Y es cierto que hemos oído los testimonios de las personas que son muy religiosas, judías, que Yeshua ha tenido que literalmente presentárseles en una forma de visión o algo sobrenatural, pero lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y él dice que se encubrió, se hizo un lado de Judá, de los judíos, para que los gentiles que estaban esparcidos lo pudieran conocer, hasta que llegue a la plenitud de los que tengan que entrar. La Biblia habla de las dos casas de Israel, y Yueni, si sería tan amable de leer Jeremías 31, que está ahí, y el de Ezequiel. (31, 31, 33). Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y Ezequiel 37. Recuerden que el reino del norte se llamaba el reino de Israel. Cuando usted lee el libro de los reyes, va a ver el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y Efraín era el que... Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, oh hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma otra vara y escribe sobre ella para José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? Les dirás que así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros,
y la pondré junto con la vara de Judá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribirán estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, y los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. En otras palabras, no va a haber Israel en la iglesia como se ha enseñado siempre. Es que no puede ser. Las dos casas serán uno. El Señor en los últimos tiempos lo va a hacer, lo está haciendo. Con un solo rey, un solo pueblo. La Biblia dice que el Mesías será revelado a Judá, al hermano mayor. ¿Se acuerda con el hijo pródigo? Que el hermano mayor se enojó y le dice, ¿cómo es que este muchacho se va para allá, desperdicia la herencia y después regresa y usted lo trata como el mejor? Y el papá le dice, tú siempre lo has tenido conmigo, porque hay un remanente fiel al Señor que ha mantenido su palabra siempre, siempre desde lo que lo estableció. Pablo dice que nosotros tenemos que provocar a celo a los judíos. No lo vamos a provocar a celos si no mostramos el verdadero Mesías. En ese momento pareciera que fuera muy difícil de que el pueblo de Dios reconozca a Yeshua como el Mesías de todo Israel. Y para entender este dilema tenemos que irnos a la historia de José. Este ha sido el Jesús que ha presentado la iglesia cristiana. Ahí no tiene ojos azules, pero siempre de rubio, el rubio Galileo, decían las canciones, rubio de ojos azules. Nunca nos hubiéramos imaginado un rabino, un Jesús, un Mesías o un Yeshua, como su nombre es, con un talit o con los tzitzits o con los tefilín. Y hay algo muy interesante en la historia de José, que se asemeja mucho a la historia del Mesías. ¿Se acuerdan con la historia de José? Era el preferido de papá, los hermanos lo venden y José tiene que ir a Egipto, a una ciudad gentil. José, cuando pasa todo el drama y ellos vienen y José esconde la copa y todo eso, los hermanos no pueden reconocer a José. ¿Por qué no pueden reconocer a José? Porque José, si estaba en Egipto, probablemente tenía mucho make-up, tenía vestiduras egipcias, tenía un nombre egipcio, hablaba diferente. Entonces, el Mesías que nosotros hemos presentado ha sido un Mesías completamente diferente. El judío no puede asociar, no tiene un nombre hebreo, no se parece físicamente a uno del pueblo de Israel. Él tiene otras costumbres diferentes, pero José eventualmente se
revelará a sus hermanos. Entonces le presentaremos a nuestro hermano mayor, a Judá. Cuando él vea que nosotros guardamos la palabra de Dios, la Torá, comemos los alimentos que dice la palabra de Dios que son sanos para nosotros. Guardamos sus preceptos. Me acuerdo que el esposo de mi prima me dijo: Sonia, yo puedo ver que usted ama la Torá. ¿Por qué no ha hecho la transición? ¿Por qué no se hace judía? Y yo le dije: porque yo tengo muy claro, yo tengo lo mejor de los dos mundos. Le digo: porque ahora entiendo mejor, por todo mi trasfondo, yendo a la escuela dominical y entendiendo las historias de la Biblia y con la revelación del Mesías, ahora yo sé y entiendo perfectamente que Yeshua es el Mesías de Israel. No me cabe la menor duda. Y entonces yo veo, ellos tienen prácticas muy lindas, las oraciones en la madrugada, al mediodía, en la tarde, cuando estaba el templo. Ahora como no hay templo, ellos todavía hacen las oraciones. Si usted viera las oraciones, qué lindas que son. Todas son de alabanza al Señor, todos son salmos, ¿verdad? Ese es el Mesías que el pueblo de Dios necesita ver. Nuestro hermano mayor Judá lo va a reconocer y entonces le vamos a provocar a ceros. ¿Qué fue lo que descubrió Pablo? El misterio por las edades. Si usted lee el libro de Oseas, Dios llama al pueblo, a Efraín, pueblo que no es mi pueblo, por haberse prostituido. Y en Pedro y en Efesios, ellos dos, Pedro y Pablo, citan al libro de Oseas y dice: y aquellos que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ahora son hechos parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro, entendió de que los dispersados entre las naciones serían parte de Israel como nación. A veces pareciera que esa división es muy difícil de derribar, pero ¿sabe qué? Nosotros no lo tenemos que hacer. Al vivir de acuerdo a la Torá y a los preceptos del Señor, nuestro hermano mayor se va a dar cuenta de que lo que nos une es mucho más fuerte de lo que nos separa. Y si Yuveni, la última, me puede leer Efesios 2, 14 al 17. Y en sus casas pueden leer primero Pedro. Cuando hay una asociación, perdón, yo le pongo escrituras a la par relacionadas a lo que estoy leyendo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, donde dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para nosotros, paz para vosotros que estabais lejos, y paz para los que estaban cerca. Amén. Cuando yo estuve leyendo la porción que leyó anteriormente, fui tan quebrantada, porque yo creo que mis ancestros fueron israelitas. Totalmente lo creo en mi corazón. En unas décadas atrás, aquí en los Estados Unidos, el afroamericano empezó a buscar sus raíces y a tener orgullo de dónde ellos venían, porque su tez y su color, ¿verdad?, es completamente diferente al resto. Y empezaron a ponerse nombres africanos, y empezaron a indagar, y empezaron a ir a África. De la misma manera, busque sus raíces, que lo va a encontrar. De hecho, el apellido Pérez está en el libro de Nehemías y de Esdras.
Creo que están listados con la tribu de Judá. Pero la palabra del Señor dice que está uniendo y ya los gentiles, si no han llegado, están llegando ya al tope. Y Dios se está revelando. En los últimos, cuando Israel fue nación, cuando en la guerra de los 6 días pudieron retomar el templo, que 50 años después de haber sido nación no lo habían llegado a hacer, el reloj empezó a contar para los judíos. Y el reloj de nosotros, los que estábamos aparte, está llegando a su fin. Yo quiero dejarles con esto, hermanos, que Dios tiene un solo pueblo, una sola Torá, un solo Mesías y una sola casa. Y le doy gracias al Señor que nos ha dado la revelación a nosotros para ser parte de ese pueblo. Dios les bendiga. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por la palabra y esperamos que usted la tome en su corazón y pues la esté meditando en ella y reciba